Siguiendo con el trazado de la elipse, vamos a dibujarla por puntos a través de la homología afín que existe entre la elipse y las circunferencias de eje mayor y eje menor de la misma. Este estudio ya lo hicimos cuando hablamos de la afinidad. Si dibujamos la circunferencia de eje mayor y eje menor, aquí tenemos las dos circunferencias, sabiendo que OA, el radio de la circunferencia mayor, es igual a, ¿verdad? Y el radio de la circunferencia menor, OB, le hemos llamado P. Fijémonos, si ahora trazamos un diámetro de dichas circunferencias, vamos a llamarla a este punto M1, M2, y aquí tendremos el M1' y M2'. Veamos si ahora sabemos que por afinidad trazando perpendiculares a los ejes, por M1' y M2', donde estas perpendiculares a los ejes se corten, aquí tenemos un punto de la elipse, el punto que vamos a llamar M', y donde se corten estas otras perpendiculares a los ejes, aquí tendremos el punto que vamos a llamarle M. Este sería el diámetro M' de la elipse. La afinidad es un recurso rápido y preciso para determinar puntos de la elipse, ¿verdad? Así podremos encontrar tantos como quisiéramos. Veamos que ahora, si quisiéramos hallar las tangentes en el punto M y M', sabemos que tienen que ser paralelas, ya que son los extremos de un diámetro de la elipse. Claro, la dirección de esas tangentes tendrá la dirección del diámetro conjugado. Si lo hacemos por afinidad, dibujar el diámetro conjugado al M' también es rápido y preciso. Fijémonos, ahora solamente nos queda trazar otro diámetro en las circunferencias que sea perpendicular al M', M'. Así tenemos dos diámetros conjugados en las circunferencias. A este punto vamos a llamarle N', N', a este punto le vamos a llamar N', y a la intersección con la circunferencia de diámetro B', N'2'. De forma que si obtenemos el punto de la elipse, tendremos aquí el punto N y sabemos que el simétrico respecto del centro lo tendremos aquí, que será el N'. Aquí lo tenemos, diámetro de la elipse N', M', y N', estos son dos diámetros conjugados. Y ahora ya podremos trazar las tangentes en los extremos de dichos diámetros, sabiendo que las tangentes en M' serán paralelas a la dirección N', de la misma forma que las tangentes en N y N' tendrán la dirección de su diámetro conjugado M'. Fijémonos, aquí tenemos la dirección del diámetro N', las tangentes paralelas a dicha dirección. Por M' tendremos una tangente y por M la otra tangente. Fijémonos que estas tangentes tienen que tener efectivamente la dirección del diámetro conjugado. Esta es la tangente en M' y esta es la tangente a la elipse en el punto M. Bien, si ahora hiciéramos lo mismo en los extremos M y M', la dirección ahora tiene que ser de su diámetro conjugado. Esta dirección, llamemos a esta dirección M del infinito. Aquí tenemos las tangentes en el punto N, dibujámosla a trazos. Al trazar estas tangentes, lo que nos va a aparecer es un paralelogramo que inscribe a la elipse. Llamémosle de vértices C, D,
paralelogramo cuyos lados son tangentes a la elipse en los puntos medios de los lados. Fijémonos que por afinidad también podríamos establecerla, ¿verdad? Ya que este es el eje de la afinidad. Pues si queremos trazar la tangente en el punto M', si trazamos la tangente a la circunferencia en su afín, el M', donde se corte donde esta recta tangente a la circunferencia corte al eje, por aquí pasará la tangente a la elipse. Lógicamente, si prolongáramos este lado que ya hemos trazado, tendría que venir a cortarse en el punto doble del eje. Rectas afines se cortan en el eje de afinidad. De esta forma se puede resolver, ¿verdad? Fijémonos que la afinidad es interesante además para obtener diámetros conjugados. Ya sabemos que dos diámetros conjugados también definen la elipse. Fijémonos cómo a partir de esta construcción de la elipse por puntos podemos encontrar otro trazado de la elipse. Veámoslo. Bien, fijémonos la elipse también dado por sus ejes y ahora vamos a partir de la construcción afín de la elipse. Fijémonos, trazamos aquí un radio de las circunferencias a partir del centro, ¿verdad? Estos son sus ejes, claro. Veamos que hemos llamado punto M sub 2' y M sub 1'. Y a partir de aquí, trazando perpendiculares a los ejes, tenemos el punto, el que hemos llamado M' de la elipse. Fijémonos, aquí tenemos estas distancias, o esta distancia es B, el semieje menor, ¿verdad? Esto es igual, efectivamente, a OB, al semieje menor, que hemos llamado B. De la misma forma que el radio OM sub 1' es igual al radio semieje mayor, OA, que sabemos que hemos llamado A. Si a partir de aquí trazamos ahora por M' una recta paralela a OM sub 1', aquí a este punto le vamos a llamar punto P y a este punto vamos a llamarle Q. Hemos trazado el segmento QM', lo hemos trazado paralelo al OM sub 1'. Aquí tenemos dos paralelogramos, P, M', M sub 2', Q y otro paralelogramo. Bien, si estos son dos paralelogramos, tendremos que la distancia que hay de Q a M', esta distancia es igual a OM', es decir, a A. Y la distancia que hay de P a M', a un punto de la elipse, es igual a OM sub 2', es igual a B. Sabiendo esto, si el punto P se desliza sobre el eje X y el punto Q lo hacemos deslizar sobre el eje Y, veremos que cuando esto ocurra, el punto M de este segmento nos va a recorrer puntos de la elipse, es decir, nos va a trazar la elipse. Fijémonos que cuando Q coincida con el punto O, el punto M va a coincidir con el extremo A'. Y fijémonos, cuando sea P el que coincida con O, al deslizarse sobre X, el punto M' de la elipse va a coincidir con B. Luego vemos que efectivamente este paralelogramo, cuando P y Q se deslicen sobre los ejes, el punto M, el extremo del segmento, nos va a describir puntos de la elipse. De forma que aquí tenemos un punto Q y un punto M, y dibujamos y situamos también un punto P, de forma que la distancia que hay de Q a M sea igual a A y la distancia que hay este es el punto P, de forma que la distancia que hay de P a M, esta distancia sea igual a B, semieje menor, y que la distancia que hay de Q a M sea igual a A, semieje mayor. Bien, pues con una barra de estas características, siendo P y Q puntos que se deslizan
el P sobre el eje X y el Q sobre el eje Y son puntos deslizantes, el extremo M nos va a determinar los puntos de la elipse. Esto es lo que llamamos compás elíptico. Veamos cómo de la construcción de la elipse a través del compás elíptico podemos deducir la ecuación cartesiana de la elipse. Fijémonos, si suponemos un sistema de ejes coordenados, ¿verdad?, ortogonal, el punto M' de la elipse va a tener una coordenada X y una coordenada Y, trazando paralela al eje X por Q. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tenemos aquí el punto R, triángulo rectángulo M'QR, y el punto P, otro triángulo rectángulo que, como vemos, son semejantes, y a este punto le vamos a llamar R'. Por lo tanto, este ángulo, si es gamma, sería el mismo que este ángulo gamma. Bien, vemos que tenemos dos triángulos rectángulos, y de esos triángulos rectángulos sabemos que QM' es igual a, y sabemos que P'M' es igual a B, que son las hipotenusas de dichos triángulos. Calculamos coseno de gamma, será igual a QR partido por la hipotenusa, que es QM', lo que es lo mismo X, coordenada ordenada X, partido por A. Y en el otro triángulo rectángulo, si determinamos el seno del ángulo, que es el mismo, sería cateto opuesto M'R' partido por la hipotenusa, que es M'P, por lo que es lo mismo ordenada Y partido por B. Por trigonometría sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Pues si aquí elevamos al cuadrado los dos términos y sumamos, tendremos coseno cuadrado de gamma más seno cuadrado de gamma igual a x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b al cuadrado. Y de aquí tenemos la ecuación cartesiana de la elipse, que es x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a la unidad, siendo x e y las coordenadas cartesianas de un punto, y a y b semieje mayor y semieje menor de la elipse. Otra forma de dibujar una elipse, si nos dieran sus focos, si conocemos sus focos y un punto, con estos dos radios vectores tendremos la constante de la elipse. Este segmento suma de esas dos distancias, que sabemos que es la constante de la elipse, igual al eje focal. Si hacemos una cuerda de esta longitud, una vez hechos fijos los extremos f y f', siendo en M tenemos un punto móvil, al desplazar ese punto, tensar las cuerdas, siempre nos va a describir puntos de la elipse. Siempre la suma de los radios vectores va a ser la longitud total de la cuerda, ¿verdad? Luego, por este procedimiento, vamos a poder dibujar la elipse. Para el estudio de las cónicas que estamos realizando, existen programas por ordenador de geometría móvil que nos sería muy útil para ampliar todo este estudio. Por ejemplo, uno de ellos es el GeoGebra.